Pues hermanos, me da gusto nuevamente saludarles. Damos gracias a Dios, llegamos a la lección 13 el día de hoy. Estamos ya en la lección 13 de esta primera parte del libro. Ustedes se dan cuenta que el libro tiene 30 lecciones. Entonces vamos a llegar a la mitad del libro exactamente. Y después sería bueno que nos pusiéramos de acuerdo con el presbítero Esaú para ver cómo sería la programación de la siguiente parte. Ya sería la segunda parte, que es de la lección 16 a la 30. Pero estamos sentando las bases gramaticales fundamentales. Este curso contiene todo lo necesario para empezar a leer y a entender parte de la gramática. Para entrar más a fondo hay que entrar ya a algún otro curso más complicado, no más complicado, más completo. Primero uno que sea un enlace entre todo lo que hemos estudiado y luego la lectura directa de la Biblia, analizando ya palabra por palabra y viendo la sintaxis gramatical para ver las traducciones más adecuadas. Eso será otra etapa, hermanos. Pero por ahora debemos concentrarnos en esto, porque en el curso que es el que sigue, el que todavía no traduzco, hermanos, que pienso traducir cuando regrese a México en el mes de febrero, empezar a traducir. Ese curso es el que abarca justamente eso. Estar leyendo versículo por versículo, pero analizando cada palabra gramaticalmente, ya debe uno poder hacerlo mentalmente, ya sin recurrir al libro. Y después, ahora, recurrir a la sintaxis para ver de todo lo que se refiere, por ejemplo, artículos, lo que se refiere al caso nominativo, genitivo, qué es la traducción más adecuada. Entonces, es un segundo paso, pero para dar el segundo paso necesitamos este primero. Ahora me doy cuenta todavía más de la importancia de dominar este material que estamos viendo. Entonces, el día de hoy llegamos, voy a compartir pantalla en primer lugar para que puedan ustedes ver en la lección. Nada más díganme por favor si ya se ve en la pantalla lo que estoy compartiendo. Sí, se ve. Ya Sí, ya se ve, estamos. pastor. Sí Bueno, se ve, hermano. excelente. Entonces voy a empezar. El tema de hoy, hermanos, es el de preposiciones. Preposiciones. Alguien diría, hermano, ¿qué es eso de las preposiciones? ¿A qué se refiere la clase de hoy? Bueno, pues las preposiciones se le llama preposición a una parte de la oración que indica la relación entre dos palabras. Es decir, nuevamente vamos a hablar de palabras otra vez, que es uno de los elementos esenciales del lenguaje, pero ahora de palabras son una parte que son parte de la oración que indican la relación entre dos palabras. En castellano, yo me acuerdo cuando estaba en primaria, nos decían, por ahí de quinto año, decían, tienen que repetir las preposiciones de memoria. Y nos ponían a repetir. Y decíamos, las preposiciones son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, según, sí, sobre, tras. Y entonces repetíamos de memoria las preposiciones. Entonces, las preposiciones son importantes, son importantes. La diferencia en griego, hermanos, o sea, son igualmente de importantes en español y en griego. Pero entonces, en español tenemos una sola traducción para cada preposición. En griego podemos tener de todas las preposiciones que tenemos 7 que tienen una sola traducción. 6 preposiciones que pueden tener dos traducciones de acuerdo al caso del nombre después de la preposición. Y solamente hay 2 preposiciones que tienen los 3 casos. Entonces, no tenemos el caso nominativo en las preposiciones, tenemos la preposición más genitivo, si fijan aquí en el vocabulario, la preposición más el acusativo, y en este caso de la segunda que dice la preposición más el genitivo y luego la preposición más el acusativo, ¿cómo se traduciría?
O sea, aquí estamos combinando los casos y las preposiciones. Y de acuerdo a al caso que tengamos después de la preposición, es la traducción correcta. Esa es la única diferencia. Entonces, es una diferencia importante. Pero vamos a ver que podemos agruparlas de tal forma que simplifiquemos lo que acabo de decir. O sea, van a darse cuenta que memorizando, por ejemplo, las primeras 7 preposiciones que tienen una sola traducción, ya estamos del otro lado. Después, si ustedes memorizan las 2 preposiciones que pueden tener 3 posibles traducciones, de acuerdo al caso del nombre con el que está la preposición, ya estamos también ganando bastante y solamente nos quedaría memorizar 6 preposiciones que tienen 2 posibilidades de traducción. Pero entonces, hermanos, el día de hoy no tenemos un paradigma a memorizar. Pues eso simplifica también nuestra tarea el día de hoy, porque el día de hoy, con que memoricemos el vocabulario completo, ya tenemos memorizados los diferentes casos de las preposiciones. Entonces, esa es una ventaja que tenemos en la clase de hoy. Y más adelante, yo me permití hacer un arreglo también de preposiciones de acuerdo al tipo de preposición, de acuerdo a las posibles traducciones y de acuerdo a su traducción. Entonces, hay varios ejemplos, inclusive en esta clase, que vamos a ver de una manera gráfica cómo es que se interpretan estas preposiciones en griego. Repito, son muy importantes porque es una parte de la oración que nos indica una relación entre 2 palabras. Es una preposición. Entonces, habiendo visto eso, vámonos al texto bíblico del día de hoy, hermanos. Y vamos a repetirlo para que ustedes puedan ver que en este texto tenemos algunas preposiciones. Repitan después de mí, por favor. En auto En existe, auto, en auto, el existe, existe, existe. Tapanta Escapanda, Escapanta, es una tao, tapanta. tapanda, Panta, es otra tao aquí, tapanta. tapanta, Entois, uranois. Entois, entoy, Urapis, cura, cura, Caí, epites ges. caí, Epites sec, ese, Caí, epites ges. Repítanlo. caí, epites, Muy bien. es, No, voy a decirlo nuevamente, un poquito más rápido. En auto, en auto, existe tapanta. Ekita existe, tapanta, Entois uranois. entis ois, uranoi, uranois, Caí, epites ges. kai, caí, epistes, es, Ok, hermano. Vamos a ver qué significa esto, ¿no? En auto, este es un pronombre personal. En él, ener, equiteste, fueron creadas tapanta todas las cosas. to, Y ya esto es, ya muchas palabras ya las conocemos. En tois uranois, en los cielos se refiere. a los cielos, Tenemos aquí un plural, tois uranois. Caí epites ges. Y también epi es sobre, o aquí se refiere, y en las que hay en la tierra. En auto equiteste tapanta, en tois uranois, caí epitesges. En él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Entonces, vámonos ahora sí al vocabulario, hermanos. Repitan después de mí, por favor, lo que voy a ir diciendo, ¿no? Apo más genitivo. o após, más Tapó más genitivo. Esto significa de desde. Desde. Es una preposición. Vamos a ver ahorita la forma en que la podemos aplicar, pero las podemos aplicar, pero ahorita apo más genitivo de desde. Solamente tiene un solo uso esta preposición. Por lo mismo es una traducción, una forma de traducción. La que sigue, hermanos, tiene
dos posibilidades, fíjense. Tiene dia más genitivo, repitan. Ya, Más genitivo. Ya, Entonces, más genitivo. eso significa a través de, por medio de. Ahora, dia más acusativo, repitan. ya, Más más acusativo. acusativo. Y Ya más entonces, ahora acusativo. sí, este es por causa de, por causa de. Se fijan que sí es importante que memoricemos el vocabulario. Esta vez no hay paradigmas a memorizar, solamente hay un vocabulario a memorizar, pero memorizando este vocabulario, ustedes ya van a dominar todas las preposiciones. O sea, ya van a saber que el día tiene dos posibilidades, genitivo y acusativo. Entonces, ustedes están leyendo el texto en griego y ven que el nombre que sigue después de día está en genitivo. Se traduce a través de, por medio de. Si ustedes están leyendo el texto y ven que el nombre que está después de dia está en acusativo, dicen, se traduce por causa de. Muy bien, vamos a la que sigue. Esta nada más tiene un solo caso también. Es eis más acusativo. Eis más acusativo. Acusativo. Aquí cuando traduje del inglés al Más. español, en inglés accusative es con doble C. Entonces aquí me equivoqué, no le quité la C, pero significa más acusativo. Y significa hacia el interior de en. Eso es lo que significa eis más acusativo. Eis más genitivo. Eis más genitivo. Fuera de. Cuando hay la palabra que sigue a veces, en vez de capa, se utiliza la ji. Por eso dice aquí ex con una ji. Dependiendo la palabra que sigue, lo que facilite más la pronunciación. Pero es lo mismo, ek, y solamente tiene un caso genitivo y significa fuera de o de. Aquí hay otra, facilita también, hermanos. Por eso digo que primero apréndanse las facilitas, o primero las dos difíciles, yo diría. Las que Profesor, tienen tres posibilidades. Sí, adelante. eh, Adelante. para sacarme de una duda, cuando decimos la palabra, por ejemplo, apo más genitivo, es la primera parte es de y cuando se le agrega la terminación del genitivo es desde. Normalmente lo que vas a encontrar, hermano, estás leyendo el texto y, por ejemplo, tú encuentras ek logu. O sea, así es como lo encuentras, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver dónde está ek logu, aquí está. Más genitivo, o sea, tú te das cuenta que logu, la palabra logos, está ¿Sí? en genitivo. Entonces, cuando tú ves ek logu, así es como aparece en el texto en griego, ¿Ya? dices, no me queda duda, esta solo tiene un caso. Está muy fácil de traducir, ¿no? Es fuera de o de, fuera ¿Verdad? de o de. Entonces, eso es lo que significa cuando tienes dos posibilidades. Entonces, depende mucho este, el caso que tengas después de la preposición, cuál es la traducción correcta. Ya, ahí Entonces, me es quedó lo más que, claro. por eso hablamos de tres casos, hermano Gaspar. Entonces, esa es la situación que existe, ¿no? Entonces, vamos a seguir ahorita en el vocabulario. Van a ver que hay unas que tienen tres casos, que es donde está lo interesante, pero solamente son dos preposiciones con tres casos. Entonces, memorizando estas dos es más sencillo. Me acuerdo que un compañero de Filipinas, estaba yo tomando la maestría, este curso de la maestría allá en Westminster, me dice, hermano, es que este se me hizo más difícil la 13, pero van a ver ahorita que organizándolas de esta manera, número uno, ahorita que entendamos el concepto, dos, en una tabla que nos simplifique todo, ya es más sencillo memorizarlas. Y después, hermanos, yo conseguí dos gráficos diferentes que nos explican el uso de las preposiciones. O sea, mediante una serie de dibujos gráficos podemos entender mejor cómo se utilizan. Pues vamos a hacer uso de estas herramientas ahorita al final para facilitar lo que estamos aprendiendo. Ahorita la tarea es memorizar las preposiciones. Saber, por ejemplo, como dije hace ratito, que dia tiene dos posibilidades, genitivo y acusativo. Saber que en
tiene una sola, que es dativo. Que epi puede tener tres, hermanos. Puede ser genitivo, dativo y acusativo. El nominativo no se usa con las preposiciones. Entonces, el que vamos a tener nada más son tres casos. O es genitivo, o es dativo, o es acusativo. Entonces, aquí vámonos, nos quedamos en más dativo, entonces es en, entre y con. Con. Ahora, la que sigue es epi más genitivo. Repitan, epi más genitivo. Epi más más genitivo. genitivo. Esa es en sobre a. Ah, y el dativo. Epi más dativo. Esta es la que, de las dos que tienen tres posibilidades de uso. Epi más dativo, ese es Epi más dativo. en sobre a. Y Epi luego epi más dativo. acusativo, hermanos, tiene contra y sobre. Entonces, aquí tenemos los tres casos con una misma preposición Profesor, y una todo pregunta. depende el nombre que está después de la preposición, en qué caso se encuentra, y entonces ya podemos traducir bien. Hay una pregunta, ¿alguien habló, por favor? Bueno, era yo, pero ya la contestó, profesora. Decir en el caso en el que sigue la siguiente palabra. Porque estaba viendo que el genitivo y el dativo, pues, significaba lo mismo. Entonces, en ese caso, ¿cómo lo podríamos identificar? Tienes toda la razón, en este caso es lo mismo, en sobre a. Quizá podría haberse puesto que epi podía tener genitivo y dativo con la misma traducción, o como se puso aquí para que fuera más claro. Si tú te encuentras epi más genitivo, a lo mejor tendrías la duda de cómo traducirlo. Se traduce igual que el dativo. Muy buena observación, John. Entonces dices, pues se traduce igual, no hay problema, pero ¿por qué está en dativo y por qué está en acusativo? Bueno, eso ya es, perdón, genitivo y dativo, eso ya es, perdón, es dativo, a ver, soy yo. No, es epi más genitivo en sobre a. Epi más dativo en sobre a. Entonces, tanto genitivo como dativo tienen la misma traducción. Ahí no tendrías ningún problema. Aunque es de los dos casos, por eso digo que esto se simplifica mucho ya, porque hay dos preposiciones que pueden tener los tres casos. Solamente dos. Vamos a la que sigue, hermanos. Kata más genitivo. Repitan. Kata más genitivo. Esto significa contra de lo alto. Y kata más acusativo, según, de acuerdo. La que sigue, hermanos. Meta más genitivo. Meta más Más genitivo. genitivo. Con. Este significa con. Meta más genitivo es con. Ahora, meta más acusativo, después de. Este es de las que tienen dos casos. Esta preposición se utiliza con dos casos. Repito, hay 7 que se utilizan con un solo caso, 6 con dos casos y solamente 2 con un caso. Vamos a la que sigue. Para más genitivo. Para más genitivo es de. Este significa de. Ahora, para más dativo significa ante y con. Y para más acusativo junto a, al lado. Entonces, estas son las dos que tienen las tres posibilidades. Epi y para. Y epi en genitivo y dativo se traducen igualito. Entonces, realmente, si lo ven de esta manera, ya simplificamos el uso de las preposiciones para su memorización. Ahora, ya nada más ahorita es trabajo de que ustedes durante la semana, diario dediquen un tiempo para repasar el vocabulario, diario un tiempo para estar tratando de ver qué es lo que significa y poco a poco, después de 3 días, van a ver que ya dominan las preposiciones, hermanos. Entonces, ahorita no se espanten de que una tiene tres posibilidades de casos, sino traten de memorizar, por ejemplo, peri más genitivo, peri más acusativo, peri más dativo, por ejemplo, ¿no? Y entonces ustedes van a poderlo memorizar más fácilmente. Hermano César, adelante, ¿quieres comentar algo?
No, ¿verdad? Aunque por error ahí se pintó esta rayita, ¿no? Vamos a seguir adelante. Entonces, pros. Pros más acusativo. Tiene una sola posibilidad. Significa a hacia en la presencia de. Pros más acusativo. ¿Alguien pide la palabra, hermano César? ¿O me equivoco? Ok, no. Muy bien. Pros más acusativo. Repitan, pros más acusativo. Pros más más acusativo. Es a hacia en la presencia de. En la presencia de. Sun más dativo. Sum más dativo. más dativo. Esto es con, junto con. Con, junto con. La que sigue. Juper más genitivo. Ver, Más genitivo. En nombre de, en por. nombre de, por. Y juper más acusativo Por encima de. Más es allá de. por encima de, más allá de. Y luego, jupó más genitivo. Más genitivo. O más Por. genitivo. Este no es más que por una sola palabra. Y jupó más acusativo debajo de, Debajo bajo la autoridad de de. la autoridad de. Jupotasen, por ahí está la palabra en Efesio, ¿no? Bajo la autoridad. Jupó es debajo de, bajo la autoridad de. Muy bien, hermanos. Entonces, estas son las preposiciones en griego. Así como en español tenemos las preposiciones, les repito cuáles son. Decimos a, ante, bajo, cabe, con, contra, desde, en, entre, para, por, según, si, sobre, tras. Así como en español las tenemos, aquí tenemos estas preposiciones en griego. Son importantes, muy importantes, porque están comunicándonos otra vez la relación entre dos palabras y son importantes porque dependiendo de si es una preposición que puede utilizar tres casos, entonces debemos poderlo traducir. Nuestro hermano David Abador levantó la mano. Adelante, hermano David. Sí, hermano, estoy viendo que la palabra, bueno, la preposición kata es la en la que se usan los evangelios, ¿no? ¿Sí? Kata Johannen, por ejemplo, según, y ahí vendría que es en acusativo, según, de acuerdo, ¿verdad? Es el nombre de los Sí. evangelios. Sería más bien, ahí sería de acuerdo a Juan, el Evangelio de acuerdo a Juan, o Catallón, Johannes, y aquí vendría en acusativo la palabra. Ya dijimos que los nombres, la vez pasada que hablamos de la variación de los nombres, hay nombres, lo vamos a ver en la lección 24, que no varían en los casos, sobre todo los nombres extranjeros y solamente los nombres griegos tienen variaciones en los casos. Y el nombre de Jesús, por ejemplo, tiene variaciones especiales en los casos. Lo vamos a ver más adelante. Pero entonces cuando ves Catá, Mateón, y dices, Mateón, tiene omega nu, pues es acusativo, ¿no? Entonces, según San Mateo o de acuerdo a Mateo. Muy buena observación, David. Sí, Catá. Entonces, Catá ya lo tenemos bien localizado porque está en nuestros Nuevos Testamentos al principio de cada evangelio. Gracias, David. Yerko, adelante. Solo una consulta, cuando se escribe en griego la preposición con el genitivo o el dativo, ¿se forman una palabra o van separadas en el griego? Van separadas, pero vamos a ver que hay algunos casos, de acuerdo a la pronunciación, son pocos casos, donde se hace lo que se llama una elisión o se elide o se omite una letra y entonces juntas las dos. Hay ciertos casos en que juntan las dos palabras, ¿no? Lo vamos a ver Muchas gracias. ahorita en morfología. Danos un minuto para poderlo explicar, ¿no? Muchas gracias, profesor. De nada, Yerko. Vamos a seguir entonces, hermanos. Morfología, ¿por qué es lo importante? A ver, ya estamos viendo las palabras, pero esto cómo se compone, cómo está. Ustedes ya han visto que muchas de estas preposiciones, como prefijos en los verbos,
es decir, ya conocemos, mejor dicho, muchas de las preposiciones. Vimos de los verbos compuestos, ¿se acuerdan? Dijimos que los verbos compuestos, algunos tienen una preposición antes. Así como decimos montar, desmontar, y a veces significa lo contrario. Entonces, las preposiciones, algunas de estas ya las estudiamos. Y eso es bueno porque ya no estamos entrando a algo totalmente nuevo. Ahora dice aquí no hay paradigmas que memorizar, solamente las preposiciones. Y sus únicas variaciones en las formas son las siguientes. Aquí está lo que me preguntaban ahorita, ¿no? La preposición ek utiliza una capa cuando está seguida por una palabra que empieza por una consonante. Por ejemplo, ek logu, ek logu, ek logu. Ex significa fuera de o significa de. En este caso, casi podríamos decir que es de la palabra, ¿no? Ex logo. Si la palabra empieza con una vocal, aquí es donde tenemos un asunto fonético, entonces lo pronunciamos como ej et non. Ej et non. Pero vamos a ver un poquito más adelante que podemos quizá hacer una contracción también, ¿no? Pero aquí ahorita veamos que entonces lo importante es que la capa se cambia por ji, de éxito, ¿no? Ej et non, ej et non. Entonces, en cuanto a morfología, es decir, Profesor, una pregunta, sí, ¿por qué se pronuncia ek? Sí, pues la pronunciación sería de la sí. ¿Por qué utilizaría la pronunciación de la capa? a ver, tenemos una épsilon y una capa. Entonces aquí tendríamos ej logu. Abajo tenemos una épsilon y una sí de éxito, ¿no? Except non, como si fuera la X de éxito, de ji de éxito, except non. Vamos a ver que se puede hacer una contracción ahorita en esto, ¿no? Entonces tenemos ahí una ji. Ahora, la mayoría de las preposiciones que terminan con una vocal, estamos viendo la morfología, cómo se maneja este asunto de las morfología, la forma de cada una de las preposiciones. Por ejemplo, la mayoría terminan con una vocal. Apo, dia, epi, catá, metá, pará, cupó, perí. Y eliminan su última vocal cuando se encuentran seguidas por una palabra que empieza con una vocal. Y los editores modernos agregan una marca de apóstrofe en su lugar y le llaman elisión, o sea, desvanecer algo. Estas preposiciones pierden su acento cuando son elididas y se pronuncian junto con la palabra que le sigue, o sea, le llamamos proclítica, lo vimos en la lección 13, lo vamos a ver más adelante, perdón, está aquí en la sección 13, en la punto 5, más adelantito. Por ejemplo, ap et non le ponen una comilla, di et non, en vez de decir poner apo et non, dia et non, metá et non, entonces pone la comilla y dice ap et non, di et non, met et non. Ahora, esto es en cuanto a su morfología. Ahora, si una preposición elidida contiene una pi o una tau, ¿cuáles son los casos, hermanos? Apo, epi, catá, una tau, metá, po, y la palabra que sigue a una de estas preposiciones tiene un espíritu rudo, la consonante de la preposición elidida se cambia a su forma aspirada. Por ejemplo, pi a fi y tau a teta. Por ejemplo, a fullón. En vez de tener la pi, tenemos la fi. A po, fullón sería. ¿Qué es más fácil pronunciar? Apojullón o afullón. También es un asunto de fonética, ¿no? Ecullón, efullón. Cat, fullón, catullón.
metá, huyón, catá, huyón y metá, huyón. Es más fácil decir catuyón y metuyón. Entonces, estos son los casos en cuanto a la morfología, voy a repetirlos, que son sencillos, ¿no? O la preposición ek utiliza una capa, ya lo dije, cuando está seguida por una palabra que empieza con una consonante. Eklogu. Si la palabra empieza con una vocal, la capa cambia a ji. Por ejemplo, non. Este es un caso. La mayoría de las preposiciones que terminan con una vocal eliminan la última vocal cuando están seguidas por una palabra que empieza con una vocal y le ponemos un apóstrofe en su lugar. Le llamamos elisión o desvanecer algo. Y son preposiciones que están elididas. Por ejemplo, apetnon, diennon, metetnon. Son dos casos en cuanto a su composición, en cuanto a su morfología. Y si está la preposición elidida, contiene una pi o tau, la palabra que exige tiene un espíritu rudo, la consonante de la preposición elidida se cambia a su forma aspirada. ¿Cuáles son las formas aspiradas? Aquí es fi y luego zao, zeta. Zeta, por ejemplo, afullón, pi. Afullón, efullón, jatsullón, metullón. Entonces, en vez de decir metaullón. Este es en cuanto a morfología. Significado, hermanos. Las preposiciones, ya dije, son palabras, parte de la oración que indica la relación entre dos palabras. También las preposiciones nos comunican espacio, tiempo y relaciones lógicas. Y toman nombres, o sea, toman nombres. Por eso digo que la preposición va con un nombre. De acuerdo al caso del nombre, del adjetivo, del pronombre, y palabras similares a nombres como sus objetos, entonces van ligadas a la preposición, ya sea con un nombre, un sustantivo, un adjetivo, un pronombre, y entonces el caso, de acuerdo al caso que tengan estos nombres o adjetivos, tenemos su traducción. Por ejemplo, ek pisteos, ek pisteos, de la fe, ek tuagatú, fuera de lo bueno, Ejemú, de mí, pronombre. En griego, el significado de una preposición está siempre comunicado en conjunción con el caso usado para ese objeto. Ya lo dijimos esto, que la traducción, su significado, está bien ligado con el caso que tengamos en el objeto. Tomen en cuenta entonces que el caso nominativo no se utiliza, ya lo dije, como el objeto de ninguna preposición. Entonces, nada más tenemos tres posibilidades de caso con las preposiciones, que son genitivo, dativo y acusativo. Ahora, tal y como ya lo vimos en el vocabulario, algunas preposiciones toman los objetos en más de un caso, cambiando su significado. Esto hace imperativo aprender no solamente su significado, sino el caso asociado con cada significado de la preposición. Y traducir la preposición, ¿saben cómo debemos traducir la preposición? Solamente después de que nos hayamos dado cuenta, que hayamos evaluado, que hayamos determinado el caso del objeto. O sea, si ya vi que el objeto está en nominativo, perdón, genitivo, no me queda duda cuál debe ser la traducción. Si está en acusativo, es otra traducción. Entonces, de acuerdo al caso, que pueden ser genitivo, dativo y acusativo, entonces, al identificar el caso del nombre, ya podemos ir al diccionario o de memoria ya traducirlo, si ya memorizamos el vocabulario que dije anteriormente. Miren, aquí vamos a tener algunas preposiciones con ejemplos de sus significados ilustrados. Aquí están. Por ejemplo, aquí tenemos varios casos de preposiciones con un solo caso. Esto es lo más sencillo, como les dije ahorita. Son 2, 4, 6. Un solo caso tenemos aquí. Y con un solo caso tenemos apo, no hay duda, está en genitivo y significa de. Ya en el Nuevo Testamento tenemos en muchos casos que dice apo
tespolios. Apo tespolios. ¿Y esto qué significa? De la ciudad. De la ciudad. Así es como debemos traducir el apo más un genitivo de. Y era muy obvio porque si este es genitivo, ya nos está diciendo que es de la ciudad, ¿no? De la ciudad. Ya nada más el apo lo refuerza y dice de la ciudad. Aquí tenemos un caso con eis acusativo. Eis tempolin. Eis tempolin. Entonces, tenemos aquí el acusativo. Getesteten. Otra vez aquí tenemos la importancia de los artículos getesteten. No nos queda duda que es un acusativo. En el anterior, getes es genitivo. Getesteten, acusativo. Entonces, si dice eisten polin, estamos hablando hacia el interior de la ciudad. Aquí tenemos otro, hermanos. Ek. Ek tiene una sola posibilidad con genitivo. Y entonces, ek, fuera de es la traducción. Entonces, si decimos ek tespolios, genitivo, es fuera de la ciudad. ¿Se dan cuenta que aquí tenemos dos genitivos? Uno de apo tespolios, de la ciudad, y aquí ek tespolios, fuera de la ciudad, porque ek significa fuera de. Entonces, si ya tenemos memorizado el vocabulario, ya habíamos sabido que ek significa fuera de en genitivo. Entonces, si vemos ek tespolios, no nos queda duda, es fácil traducir fuera de la ciudad. Y sabemos que es genitivo porque ek ya lo aprendimos que es más genitivo. Y aquí tenemos ek más genitivo. La que sigue es en más dativo. Tiene una sola posibilidad en, dativo. Entonces, si decimos en tepole, GTST, que es el dativo, entonces ek tepole, y este es nombre, la tercera declinación, se acuerda que termina en iota, en la ciudad. Entonces, no hay duda aquí porque es en la ciudad. Y aquí se traduce igualito que en español, ¿no? En y en la ciudad. La que sigue tiene una sola posibilidad con acusativo pros, con acusativo pros tempolin, pros tempolin. Y significa a, pros significa a. Entonces, a la ciudad. Si ustedes están viendo el pros y luego ven que lo que sigue está en acusativo, ten, no me queda duda que ese es un acusativo, ten polin, a la ciudad. Entonces ya saben que la traducción correcta es a la ciudad. El que sigue es sun, y no tiene más que un uso con dativo y su traducción es con. Entonces, si decimos sun tocurio, curio, sun tocurio, entonces, si nada más tiene una traducción es con el Señor. Con el Señor. Tenemos aquí un dativo con iota suscrita. Sun tocurio es un masculino. En este caso no tenemos el ten porque es o tu to ton. El to es el dativo de singular de una palabra masculina. Sun tocurio, con el Señor. Ahora, vamos a ver ejemplos, hermanos. Preposiciones con dos casos. Con dos casos. Por ejemplo, aquí tenemos el día. Ahora sí que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 preposiciones con dos casos. Entonces, estas 6 con dos casos, ¿cómo las traducimos? Por ejemplo, día, tespolios, GTST, nominativo, genitivo, GTS, polios. Tenemos una preposición día más un genitivo tes, poleos,
Entonces, diatespoleos, el genitivo es a través. Entonces, aquí la traducción es a través de la ciudad. Ahora, si tenemos diatologon, aquí tengo dia y tengo un acusativo, hotutoton. Este es un acusativo, este artículo, diatologon. Entonces, aquí es por causa de la palabra, que dice del mundo, por causa de la palabra. Si fuera ton cosmon, sería por causa del mundo. Diaton cosmon o diaton logon por causa de la palabra. Entonces, aquí tuvo un error corríjalo en su libro, por favor, ¿no? Es por causa de la palabra. En el libro viene bien. ¿Perdón? En el libro sale la palabra, por causa de la palabra, está bien escrito. Bien traducido en el libro. Ya viene corregido, perdón. Sí, seguramente estoy usando la versión anterior cuando puse volví a corregirlo. Seguramente tienen razón, hermano, ya está corregido. Sí, entonces ya está corregido en su libro. Sí, qué bueno que ya lo había corregido yo. Bueno, entonces la que sigue, hermanos, eh, metá, metá con genitivo es con. Entonces, si decimos metá tu curio, Metatucurio. es con el Señor. Metá tu curio. Y si está con acusativo, vemos aquí jotuto, ton, genitivo jotuto y acusativo ton, acusativo. Entonces, meta ton, este es un acusativo, ton, aona, después de la edad. La que sigue, peri, es genitivo y entonces acerca de. Si es genitivo es acerca de, peri, dicayo, sunes, acerca de la justicia. Pero si tenemos peri más acusativo, periton polin, aquí está en acusativo, entonces traduce como alrededor de. Entonces, periton polin, alrededor de la ciudad. Juper, aquí también en esta hoja que tengo faltan los acentos, hermanos. Pónganlo en su libro, por favor, porque es importante. Juper lleva un acento en la upsilon. Un espíritu rudo en la upsilon. Juper. Peri lleva el acento en la iota, acento agudo. Jupó tiene un espíritu fuerte en la upsilon. Y entonces, jupó es genitivo. Por ejemplo, con genitivo se traduce como por. Por ejemplo, jupor tu curio fue hecho por el Señor. Si decimos jupó ten polin, entonces estamos en un acusativo getes de ten, y entonces es debajo de. Entonces, jupó ten polin es debajo de la ciudad. No sé si queda claro, hermanos. Entonces, para hacer la traducción de una preposición, tenemos que ver el caso. Si es de las primeras que tienen 6 casos, un solo caso, las primeras 6 proposiciones, no hay problema. Si tiene ahora 2 casos, son 6 proposiciones más que tienen 2 casos. Y solamente hay 2 que tienen 3 casos. ¿Cuáles son? Epi y para. Póngale el acento también, por favor, en su libro. Acento agudo en los 2 casos, en la iota y en la alfa. Epi, para. Entonces, epi en genitivo es epi tus olus. Es en la montaña. Con dativo sería epi to orei. Entonces tenemos sobre la montaña. Y luego tenemos epi teón, contra Dios. Aquí sería contra Dios. Teos es el nominativo. Teón es el acusativo.
aquí no tenemos el artículo, ya me estoy acostumbrando, le llaman anartrus. Ay, se me olvidó el nombre en español, anartrus, no tiene artículo. Epíteon es contra Dios. Para, el genitivo de, con genitivo se traduce como de, para teú, de Dios. Con dativo, como dativo se traduce con, para teo, con Dios. Entonces, fíjese que la misma palabra para teú, para teo, pero la traducción es diferente porque teú está en genitivo, teo está en dativo, y aquí le faltaba el acento y la iota, ¿no? Para teú, para teo. Y entonces ya sabemos que si es genitivo se traduce de Dios. Si está en dativo, se traduce con Dios. Y acuérdense que el dativo es para dar, o sea, con Dios. Genitivo es de posesión, es de Dios. Y tiene relación con el sentido también de lo que implica el genitivo y el dativo. Vámonos al uso, hermanos. ¿Cuál es el uso de las preposiciones? Lo que me interesa mucho es la gráfica al final que les voy a mostrar. Las frases con preposiciones nos dicen algo acerca del evento del verbo, un nombre, otras partes de un discurso. Por ejemplo, hoy gramateis elton ec tespolios. Hoy gramateis, los escribas, elton salieron. Es un auristo. Segundo, ec tespoleos. Y entonces aquí viene el ec. El ec. Getesteten lo tenemos como genitivo, ec tespoleos. Entonces la traducción es, los escribas salieron de la ciudad. Entonces, el uso. ¿Alguien preguntó algo? ¿No? La frase con preposiciones clarifica una relación acerca de la acción del verbo, o sea, una situación adverbial. O sea, su jornada empezó desde la ciudad y los escribas salieron de la ciudad. Ahora, este ejemplo nos muestra una frase con preposición modificando a nombre. Por ejemplo, hermanos, hoi ec tespoleos gramateis ecusan ton logon. Hoi ec tespolios. Este es de la ciudad. Y luego gramateis, los escribas. Hoi es el artículo de los escribas. Hoi gramateis ec tespoleos. Ecusan. Tenemos un auristo. Acouo, ecusan, oyeron. Ton logon. Tenemos un acusativo. Pero entonces lo importante aquí es el genitivo de ec. Entonces aquí de es lo importante. Los escribas de la ciudad oyeron la palabra, es decir, ellos son los escribas citadinos que escucharon la palabra. Ahora, aquí tenemos lo mismo, pero con un adjetivo sustantivo. ¿Se acuerdan que vimos ya también que los adjetivos pueden tener 3 usos diferentes, ¿no? Uno de los usos de los adjetivos es como sustantivo. Entonces, si tenemos el adjetivo como sustantivo, hoi agotoi, aquí ya están los buenos hombres. Acuérdense que si decimos agatos, agatoi, antropoi, decimos hombres buenos. Si decimos hoi agatoi, los buenos, pero se refiere a los hombres, los buenos, pero al referirse a los buenos, lo estamos usando ya el adjetivo como un sustantivo, ¿no? Entonces dice, hoi agatoi, hoi ectes poleos, ecusan ton logon. Los buenos, otra vez entre paréntesis, los buenos hombres de la ciudad, ecusan, escucharon, ton logon. Lo interesante aquí es la preposición ec. Getesteten lo tenemos en genitivo. Entonces, ec con genitivo se traduce como de la ciudad. Ahora, estamos hablando de los usos. Entonces ya vimos un uso ahorita, donde se modifica el nombre.
Las preposiciones en griego pueden también simplificar, seguir un artículo que funciona como un pronombre. Por ejemplo, pasintois ente oikia. Pasintois ente oikia. A toda la gente en la casa. Pasin, a toda. Tois, se refiere a toda la gente. Tois en te oikia. Tenemos aquí el en y lo tenemos con dativo. Este es te, ten, con la iota suscrita. En te oikia. A toda la gente, y aquí se traduce con dativo como en, a toda la gente en la casa. O ta en tocosmo, ta las cosas en tocosmo en el mundo. Otra vez el ta con genitivo, las cosas ta en el mundo. Anteriormente ya vimos algunos ejemplos. Este lo voy a borrar. Lo usé solo para escribir usando el teclado en griego. Profesor, Perdón, bueno, no una pregunta, era a ver si de pronto nos podría volver a mandar el enlace para el programa del tablero en griego, por favor. con todo gusto lo vuelvo a enviar a los profesores adjuntos para que lo Gracias. hagan llegar a todos ustedes, ¿no? Es un programa, una vez cargado, hermanos, aprendiéndolo a usar. En el primer curso que traduje, me hubiera ahorrado muchísimas horas de trabajo. En el original que ustedes tienen, si se dan cuenta, los acentos están puestos a mano y entonces después de que lo hice en el original, le puse los acentos a mano, lo escaneé, lo pegué en Word y ya quedó con un archivo PDF. O sea, fue un trabajo triple. Ahorita ya uno puede escribir los acentos. Ahí viene cómo escribirlos. Entonces uno escribe los acentos. Ya que se acostumbra uno, la primera semana les va a costar trabajo. Ya que me acostumbré ahora, digo, qué fácil era poner acentos, hermanos. Pero, por ejemplo, aquí la palabra de arriba, hermanos, o en tocosmos, en el original estaba sin acentos, en el que ustedes tienen los acentos a mano. Pero entonces ahorita ya se pueden poner con la computadora. Muy bien. Viene también el alfabeto en hebreo, ¿eh? Es lo que si alguno está estudiando hebreo, también puede tener ya. Nada más cambia uno con un teclazo en la parte inferior de la computadora, donde viene el idioma que se está utilizando. Simplemente cambia uno la tecla a griego o a hebreo y ya está uno escribiendo hebreo. También yo a veces lo cambio a inglés para que me corrija los errores en inglés. Pues teniendo ahí 4 tableros, tienen ustedes la facilidad de utilizar el que más les convenga. Muy bien, entonces seguimos adelante, hermanos. Eh, También, esto ya lo vimos antes, este uso. Preposiciones como prefijos en ciertos verbos. Por ejemplo, ejerjomai, yo salgo. Catabaino, yo desciendo, etcétera. Como un ejemplo de estilo, la preposición prefijada al verbo se repite frecuentemente en la oración, tal y como lo ilustran los siguientes ejemplos, ¿no? Ejerjomai ek tespolios. Yo salgo fuera de la ciudad. Katebe katatu horus. Él descendió de la montaña. Por último, hermanos, los nombres y adjetivos que sirven como los objetos de preposiciones frecuentemente se consideran que son definidos, aun y cuando no tengan el artículo. Por ejemplo, a veces dices, es que no tiene artículo, ¿cómo debo considerarlo? Como como definido o como indefinido. Por ejemplo, aparge, desde el principio, no desde un principio. Hupocuriu, por el Señor. Non, de los gentiles. Ahora, en cuanto a acentos, hermanos, aquí tenemos solamente una nota y quiero después irme a los ejemplos visuales
del uso de las preposiciones. O sea, aquí le llamo ejemplos visuales. Primero, dos concentrados que tengo aquí de las preposiciones con sus traducciones y después algunas ilustraciones que nos ayudan a entender mejor las preposiciones. Pero vamos a ver nada más los acentos y ya nos pasamos a eso. Las preposiciones de una sílaba, o sea, monosilábicas, eis, ec y en, no tienen su propio acento, pero son pronunciadas junto con la palabra que siguen. Ya lo vimos, esto se llaman proclíticas. En la lección 10.6 vimos esto también. Esto significa que el último ejemplo en el párrafo anterior, egetnon, se pronuncia como una sola palabra, egetnon. Las preposiciones, estamos hablando de acentos. Las preposiciones como apo o dia, con más de una sílaba, o sea, multisilábicas, que están editadas, son también proclíticas. Por ejemplo, di etnon se pronunciaría dietnon, dietnon, di etnon, dietnon. Y para su información, los artículos en las formas del caso nominativo, ya las conocemos los artículos, ¿no? Jo, je, hoi y jai también son proclíticas. Miren, antes de irnos a los ejemplos que les decía, vamos a tener varios ejercicios de práctica. Primero, encerrar en un círculo los casos que se utilizan con cada preposición. Si ya memorizaron el vocabulario, ustedes ya van a saber que Juper, por ejemplo, se utiliza con dos casos y van a saber cuáles son. Si ya no memorizaron, meta se utiliza en dos casos y van a saber cuál es. Dia, ese se utiliza también con dos casos. Ustedes ya van a saber cuál. Entonces, este ejercicio es para ver si ya memorizaron los casos de las preposiciones. Tratan de hacerlo sin ver el libro, hermanos, sin ver las respuestas del libro. Luego, la forma de diccionario. Ustedes proporcionen la forma de diccionario de estas palabras. Ya saben que jup es jupó, pará, apó, catá. Entonces, ya saben que esta es con la palabra elidada, pero ustedes ya saben los nombres de la preposición, entonces ya pueden proporcionar la forma de diccionario. Y por último, para practicar todo lo que Profesor, aprendieron, sí, perdón, es que la palabra completa no era un solo significado, o sea, hay una estructura que se divide de la preposición con el mismo, pues, tronco, por así llamarlo. sí, dijimos que se utiliza a veces se elide la preposición, pero le agregamos un apóstrofe, pero el original es jupó. Ah, Entonces, ya, comprendido. si ustedes están viendo su libro de texto y se encuentran jup, van a decir, ay, esto no lo sé, cuál es la forma de diccionario, qué significa, ¿no? Ah, eso es Entonces, por si, aquí es practicar nada más. Ustedes saben que es jupó, ya lo escriben jupó. de pronto para uno memorizársela aplicando pues la regla de si la otra palabra que sigue empieza con una vocal o una consonante, ¿cierto? Exactamente, hermano. Por ejemplo, aquí para, ya dices, lleva una alfa al final, ¿no? Apo, una O, Omicron. Catá, una alfa, ¿no? Ya le estoy dando las respuestas, ¿no? Entonces, esto es para practicar también, hermano. Es una práctica. Por último, la traducción. Aquí van a practicar ustedes con versículos de la Biblia. Bueno, primero aquí hay que escoger la traducción correcta. Aquí hay frases escriturales. Entonces, para la traducción correcta, ustedes tienen que fijarse en qué caso se encuentra el nombre, ¿no? Etnos. A ver, hermanos, si está en genitivo, dativo o acusativo. Cristo, genitivo, dativo y acusativo. Y según la preposición, entonces, aquí está acá, claro, siempre el dativo está con la iota, ¿no? Un Cristo. Entonces, ya en base a esto, ustedes pueden escoger una traducción correcta. En el examen viene uno de estos ejemplos, ¿eh? Así que
pongan la atención. Vienen 2 o 3 de estos ejemplos. Escoger la traducción correcta. Después, en comprensión, ahora sí, lo que nos interesa mucho siempre es estar traduciendo ya textos de la Biblia. Entonces, aquí tienen ustedes vocabulario adicional para que puedan ustedes traducir todas las palabras que vienen a continuación. Entonces, vienen 10 textos bíblicos y hay que traducirlos. ¿No hay dudas de la palabra, hermanos? Digo, la tarea. Bueno, miren, hermanos, para facilitar la tarea, esto lo hice yo, hice una ordenación, podría llamarle, o compilación. En primer lugar, dije, voy a ordenarlo por los de 3 casos. Y entonces, al final están los de 3 casos. Les dije que lo más sencillo sería aprendernos primero las de 3 casos. Aquí están. ¿Y cuáles son los 3 casos? Nominativo no se utiliza con la preposición, entonces tenemos genitivo, dativo y acusativo. Después, los 3 casos, tenemos epi. Entonces, epi sería, si es genitivo, en sobre a. Si es dativo, ya lo dijeron hace ratito, es la misma traducción, en sobre a. Y solo epi cambia cuando es acusativo. Pero epi puede tener un caso genitivo o un caso dativo, aunque la traducción es idéntica, ¿no? Y solamente cambiaría en el acusativo. Entonces, eso también simplifica el de 3 casos. Y para puede ser de, ante, con, junto a, al lado. Entonces, esto, memorizándonos un caso, es lo de siempre. Es lo de siempre, porque son siempre un solo significado. Este está fácil. Lo único que tienen que memorizar es que hay 2 que están en dativo y una que está en acusativo. Luego, 2 casos. En esta situación, todos son genitivo o acusativo. Por eso hice el resumen. Dije, hoy voy a resumir todo en una sola tabla, donde tengamos los de un caso, 2 casos, 3 casos, y cuáles son las traducciones correspondientes. Después, hermanos, dije, a ver, mis hermanos a veces van a querer ver las traducciones posibles, y entonces yo recurrí a 3 traducciones de las preposiciones. Dije, no quiero hacer la traducción nada más del inglés. O sea, yo podría haber hecho la traducción del inglés simplemente. Dije, no, que no sea nada más la traducción del inglés. Vamos a ver quiénes más ya hicieron traducciones y qué pusieron en su traducción, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo aquí el MBH. El MBH es Luis Manuel B. Huchim, es el maestro en teología y está estudiando el doctorado. Significa de desde. CH Clarence Hall, que es un libro de texto también que ya está traducido al español. Ellos usan esta traducción. Y directamente del maestro Bo, autor del libro, la traducción que él pone nada más es de. Entonces yo les puse las 3 traducciones de tal forma que esta tabla esté lo más completo posible. En los demás casos es lo mismo, hermanos. Tienen ustedes las diferentes traducciones. A veces coinciden. Por ejemplo, aquí nada más le ponen de, desde, pero Clarence Hall pone de dentro, fuera de. Entonces puse las diferentes posibilidades. En los 2 casos hice lo mismo exactamente y en los 3 casos es lo mismo. Ahora, ustedes pueden recurrir a un diccionario como el TUGI, y el TUGI a veces trae alguna traducción adicional todavía de la preposición. Cuando tengan alguna duda pueden recurrir a ello también. Miren, alguien se tomó la molestia de hacer una serie de dibujos. No lo puse en el libro de texto, hermanos, por una razón. Dije, no sé si tenga derecho de autor o no. Entonces, como no sé si tiene derecho de autor, pues entonces lo que hice fue nada más en esta lámina que les estoy mostrando, copiarlas y compartirlas con ustedes. Por eso es que no lo puse en el libro de texto, estos dibujos. No sé si tengan derechos de autor.
Pero, por ejemplo, le llaman aventura con león, una aventura con león. Entonces, tenemos, voy a ponerlo más adelante, acá está. Tenemos, en primer lugar, pros y para. Pros y para, los dos tienen un acusativo después, son dos preposiciones. Pros con acusativo, aquí lo tenemos, significa a, hacia, en la presencia de. Para con acusativo significa junto a, al lado. Entonces, se dan cuenta aquí de una manera gráfica cómo se utilizan las preposiciones, ¿no? La que sigue, pros, cerca de, y los dos están con dativo, pros toleonti, para toleonti. Entonces, en un caso es cerca de, el otro es ante con. Entonces, aunque los dos tienen un significado diferente. Viene aquí epi. Epi más acusativo es contra o sobre. Peri. Peri tiene varios significados, pero si lo tenemos con acusativo, periton leonta, entonces es alrededor de. Sun más dativo. Sun toleonti es junto con. Tenemos la iota de tercera declinación y tenemos el dativo sun toleonti. Y genitivo metatu leontos. Entonces, metatu leontos es con. Con, junto con y con. Tenemos aquí otro que es ana. Ana ton leonta, con acusativo. Anaton leonta es subiendo. Juper más acusativo es por encima de, más allá de. Juper tu leontos, ton leontos. Epi más genitivo en sobre a. Epi tu leontos, sobre el león. Kata más genitivo contra de lo alto. Jupó más acusativo, como dije que jupó es debajo de, bajo la autoridad de. Jupó toleonti. To es dativo, tercera declinación con iota, toleonte. Eis más acusativo, a hacia el interior de en. Ahí se lo está comiendo, ¿no? Eis toleonta. Ya que se lo comió, es en más dativo, es en entre con. Con dativo sería en toleonto, toleonti, o sea, dentro de él. Ya como quien dice en el león. Ec más genitivo. Ex es fuera de. Aquí lo está escupiendo el león. Ec tu leontos. Y es genitivo tu leontos. Y por último, apo más genitivo es de desde. Entonces, apo tu leontos. Y algunos significados también lo encontré en otro libro. No supe ni en qué libro, pero es en otro libro diferente. Algunos de los significados más utilizados para las preposiciones. Voy a enviar esto a los profesores adjuntos, estos dibujos. No los metí en el libro porque pensé que se publicara. No se ha publicado porque la editorial original cobraba muchísimo dinero. Le pedía muchísimo dinero a la editorial mexicana para publicarlo. Y entonces pues no se ha publicado el libro. Por eso no puse esos dibujos en el libro, porque dije, si se va a publicar no vaya a reclamar derechos de autor, ¿no? Pero le voy a mandar a los profesores adjuntos estas dos láminas para que las vean ellos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, Ana encima, Juper por encima, más allá de. Epi, está muy fácil, epites ges, sobre la tierra, ¿no? Epites ges. Para, junto al lado. Apo, de desde, va hacia afuera. En, dentro. Pros, a, hacia.
eis hacia, ek fuera de, dia a través de, cupó debajo de, bajo la autoridad, katá de lo alto abajo de. Si ustedes repiten estos conceptos de este dibujo también, les ayuda a entender mejor el significado de las preposiciones, ¿no? Ya saben que aná es encima, anabaíno, subir, juper, por encima de, más allá, epites, que es sobre la tierra, para, junto al lado, apo, desde, pros, hacia, en, dentro, eis, hacia, ek, fuera de, dia, a través de, jupo, debajo, y kata, debajo. Entonces, pues eso sería todo, hermanos. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto, ¿no? Profesor, le tengo una corrección en una de Sí, las cómo no. traducciones de los ejemplos, Sí, cuando dice que los escribas salieron de la ciudad. Ahí no se utilizaría salieron, sino llegaron o vinieron de la ciudad. ¿en Porque cuál si es, fuera hermano? salieron, sería Exelton. ¿En qué página estamos? Uno de los ejemplos que usted dio que dice que los escribas salieron de la ciudad. Nada más dime en qué página para Oye, rápido yo no localizarlo. tengo el libro en la mano porque yo no lo copié, sino que lo tengo en la computadora. Pero usted lo Ah, ok. pasó allí como un ejemplo de los escribas. ¿Alguien de ustedes sabe en dónde Ogro, está? La página 88, 88. en el uso, en el segundo, tercer El párrafo. segundo uso. Ok. Hoi ectespolios gramateis ecusanto. No, ese no es. no, Pacientes y antes de ese, antes de antes de ese. ese. Hoi gramateis Elton. Ah, esta es la Eso. primera. Ectespoleos. Hoi Elton gramatei sería no es llegar. vinieron, llegaron de la ciudad. Elton. Si fuera Llegaron. salieron, sería Exelton. Tienes razón, es llegar. Ajá. Elton, llegaron a la ciudad. Sí, es correcto, hermano. Tienes razón. Gracias. Yo pediría sobre todo a los profesores adjuntos que los errores que vayan encontrando los pusieran con rojo en la página, le sacan una foto y me la mandan. Y de Yo esa al final manera le voy a dar mis correcciones, que lo estoy haciendo en PDF corrección. va a ser muy valioso, hermano, porque ya el Claro que sí, próximo, hermano. Yo sé que sí, porque más adelante, con el favor de Dios, continuaremos dando griego con ustedes. y el próximo libro que editemos llevaría las correcciones de todos nosotros. Y lo Eso. que es más, este texto, ya no le estoy poniendo los acentos manuales. Ustedes vieron que la clase de ahorita, cada clase que estoy dando ya, le estoy poniendo los acentos con el teclado de griego. Que fue muy excelente, Y excelente herramienta. eso ya nos está dejando todo el texto en Word, Sí, ya no con pegotes de PDF, sino que ya todo está en Word y con los acentos correctos. correcto. Entonces, sí, esa ayuda va a ser muy valiosa, que le pusieras con rojo y le sacas una foto y mandarla. Y poco a poco vamos corrigiendo todo. Gracias, hermano. Tienes razón. Elton es llegar. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Si no, vamos a dejarle ahí, hermano. Nos quedan 2 sesiones, la 14 y 15. La 13 traté de simplificarla con los dibujos, con las tablas que les pasé para que sea más sencillo. Pero si memorizan el vocabulario también no es tan complicado ya, hermanos. El problema es memorizar ese vocabulario. Vamos a ver el tiempo perfecto, que van a ver que no tiene ningún chiste, prácticamente es muy sencillo. Y luego en la lección 15, que es la última de este curso, la voz pasiva y media. Y vamos a tener un examen al final de las lecciones de la 8 a la 15. Entonces, para ir repasando todo lo que han aprendido y no dejarlo hasta el último minuto para para el examen, ¿no? Yo pediría a algún voluntario en este momento que quiera dirigirnos en una palabra de oración, hermanos. Bueno, oremos.
Ok. Padre Celestial, gracias te damos porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú nos has dado la salvación y junto con ello todas las demás cosas. Gracias, Señor, te damos por este curso, Señor, porque podemos estar aprendiendo este lenguaje en que fue escrito también el Nuevo Testamento. Gracias te damos, Señor, por los profesores, Señor. Te rogamos que tú les bendigas, les guardes, Señor. Y te damos gracias, Señor, por sus vidas, por el tiempo que están dedicando para enseñarnos a cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, también por nosotros, que tú nos abras el entendimiento, Señor, para poder ir aprendiendo cada día mejor este idioma. Te rogamos esto, Señor, en Jesús. Amén. Amén.